vamos a comenzar con lo que vendría siendo la clase del día de hoy. Sí, chicos y chicas, háganme el favor de mencionarme, alguien abra su micrófono y refieranme en dónde nos quedamos el día de ayer. ¿Cuál fue la última diapositiva que vimos? Profe, creo que fue algo de la percepción que era subjetiva. Okay. Vamos viendo. Hablamos de la experiencia, ¿no? Sí, creo que hablamos de... Sí, creo que hablamos del niño que se caía. Hablamos de las experiencias negativas y positivas, cómo nosotros le damos una valoración en relación a aquello que nos hacen sentir también. El mundo de la experiencia, la percepción subjetiva era lo que mencionaba ahorita la compañera. El mundo de la experiencia, ¿verdad? Esta diapositiva la vimos, chicos y chicas. Sí. Sí, profe, es así. Ok. La que sigue también vimos esta imagen, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, esa sí la vimos. Okay. ¿Esta la vimos o no la vimos? Creo que no. No, profe, esa no. Esta ya no, bueno, es parte del mundo, del mismo tema del mundo de la experiencia. Vamos a reaperturar desde esta diapositiva. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de ello. Acompáñennos con la lectura. Vamos a ver, ¿quién no ha leído casi? Aquí los tengo anotados. A ver, usted, compañero Michel, acompáñenos con la lectura. Pienso que la experiencia es la autoridad máxima, es la prueba definitiva de la validez de mi experiencia personal. Rogers. Ok. Entonces, me refresca un poco la memoria, compañera Laura, sobre lo que hablamos ayer de la experiencia. ¿Qué fue lo que expliqué? ¿Qué fue lo que les dije, compañera? A ver, ¿qué se desconectó? A ver, usted, compañero Isaac, háblenos de... refresquenos la memoria respecto a... Compañero Isaac, ¿anda por ahí? Isaac, ¿sigue en la clase? Ok, entonces no hay participación. A ver,
Usted, compañera Andy, para ponerle participación en la clase, eh, explíquenos un poco qué fue lo que se explicó el día de ayer sobre el asunto de la experiencia. ¿Sí me escucha? Sí, Andy, sí le escuchamos. Ah, ok. Pues yo de lo que me acuerdo es que a través, bueno, que la percepción era dinámica a través de la experiencia y que también que la percepción subjetiva, bueno, más bien nosotros estamos seguros por la experiencia, es que no sé cómo decírselo, profe. Ok, va bien, va bien. Esfuércese, no importa, está aquí para aprender. Pues sí, profe, creo que solo eso es lo que alcancé como a rescatar, que mediante la experiencia pues nuestra percepción iba cambiando y así pues con el paso del tiempo y depende en donde el lugar que estuviéramos y que la percepción era subjetiva, que ya nosotros, bueno, más bien nuestra realidad era pues mediante nuestra experiencia. Ok, claro, se construye a partir de las situaciones o eventos a los cuales hemos sido expuestos y a los cuales nos hemos adaptado. Sí, tiene que ver con eso, compañera, bien hecho. Y entonces, siguiendo o dándole continuidad a lo que acaba de referir su compañera y lo que acaba de leer en estos momentos su compañero Eric, ¿sí? Eric Michel, hablamos efectivamente de que para este autor, sí, para este modelo psicoterapéutico de cómo abordar la terapia, siempre es bien importante tener en cuenta que cuando nosotros miremos al paciente, cuando nosotros miremos al cliente, siempre tenemos que tener en cuenta que el otro nos está hablando desde su propia experiencia, ¿sí? Y que esa experiencia propia del otro es igual de válida que cualquier experiencia, ¿sí? O sea, merece validez, merece respeto, merece empatía, merece comprensión, merece aceptación, ¿sí? Partiendo de que lo que el otro experimenta es su autoridad máxima, ¿sí? Lo que el otro siente, lo que el otro dice referir, ¿sí? Pues está fundado, ¿no? en la experiencia del otro. Así sea una proyección, una deflexión, una evitación, un introyecto, al final es la experiencia del otro, ¿sí? Y entonces no se descalifica, se valida totalmente para, desde la validez de la experiencia del otro, trabajar sobre ella, ¿sí? Sobre el cómo percibe el otro, sobre cómo siente el otro, sobre cómo experiencia el otro, ¿sí? Etcétera. Entonces, chicos y chicas, vamos claros hasta aquí en relación al tema o al asunto de la experiencia. Sí. Okay. Nada más están en terapia, nada más están en la clase. Ok. Ok, entonces vamos a continuar. Acompáñenos con la lectura, Frida. Dice, relaciones humanas profundas. En el proceso de la psicoterapia se puede observar cómo el ser humano está necesitado de relaciones auténticas y profundas, de relaciones humanas donde pueda ser él mismo en todas sus dimensiones y aceptando plenamente cómo es. Apuntes de Víctor Silva. Okay. Entonces aquí hablamos de que el ser humano necesita relaciones humanas, donde pueda ser el mismo, donde en todas sus dimensiones se sienta aceptado como es, no juzgado. Entonces, esto que acaba de leer su compañera Frida, quiero que lo lleven a su propia experiencia personal, no quiero que traten de hacer remembranza, ¿sí? Que traten de acordarse de una situación, un momento, alguna relación, algún vínculo donde ustedes sintieron o han sentido que se han podido mostrar tal y cuales son ustedes, ¿sí? De hablar con total franqueza, de manifestarse con total sinceridad.
ojo, mucho ojo, chicos y chicas, ¿no? Ser sinceros, siempre implica también la consideración del otro, ¿sí? La responsabilidad de lo que yo hago genera un impacto en el ambiente, ¿sí? Entonces, no se trata de esta postura narcisista y yanqui, ¿no? Norteamericana de yo, esto y el yo y yo contra el mundo, ¿no? Se trata de esta interacción, ¿sí? En el medio ambiente donde yo puedo ser quien soy siempre considerando pues mi propio autocuidado y el cuidado hacia el otro, ¿sale? Entonces, a ver, compañera Fer Vázquez, háblenos o refiéranos como una experiencia donde haya sentido esto que se describe aquí, que leyó su compañera Frida. ¿Cómo la pregunta, profe? Sí, yo les pedí que ahorita hicieran remembranza, que recordaran algún evento, alguna circunstancia, alguna relación personal que hayan tenido, donde usted se haya sentido totalmente aceptada y por ende totalmente aperturada a ser auténtica, a ser quien es, sin ninguna máscara, sin ninguna fachada, sin tener que estar cuidando nada, donde pudo ser espontánea, creativa. Háblenos de una experiencia personal, de una relación, de un vínculo en el que usted pueda sentir ello. Pues para una experiencia personal para mí pues fue en un evento familiar, o sea, porque pues, a veces no, como que no me, no sé, podría decir, o sea, como que no quería yo ser yo misma, y como que en una reunión familiar y así, como que me sentí más aceptada. ¿Qué le impedía O sea, ser usted misma? ¿mandé? ¿Qué le impedía ser usted misma? No sé, como que me costaba un poco convivir. ¿Y qué era lo que Sí. le costaba de convivir? Porque usted ahorita, después de decir que le costaba, ¿no? Hablaba de que en una ocasión posterior usted se sintió aceptada, ¿no? Que es uno de los actitudes rogerianas, ¿no? La aceptación por el otro, ¿no? Entonces, ¿qué facilitó el que usted pudiera aperturarse? Bueno, puede ser que como que me abrí más, o sea, como que me expresé un poco más porque era muy cerrada. Ajá, Entonces como que no. pero ¿qué le dio la confianza para poder expresarse? eh, bueno, el simple hecho de que como que me empezaban a preguntar cosas y así, entonces fue como que sentí la confianza y pues ya, como que, como que aparte también como que entendían un poco más las cosas. Okay. Entonces, fíjese, en lo que usted acaba de describir, gracias compañera, dice, me empezaron a preguntar cosas, ¿no? Entonces, de entrada hay un interés del otro hacia mí cuando me hace preguntas, ¿no? Hay un interés, ¿sí? Luego también usted habló de sentirse aceptada, ¿no? Y habló también de que pudo sentir la confianza para poder hablar, ¿sale? Entonces, si se fijan, la compañera Fernanda, gracias por compartir, ha descrito, ¿sí?, varias situaciones, ¿no?, respecto a lo que ella percibió, que le dio la apertura, ¿sí?, para poder animarse a confiar, ¿sí?, en un ambiente o en un entorno en que antes no confiaba, ¿sí? Y entonces, siguiente pregunta, compañera Fer, ya la voy a dejar de molestar, no se preocupe, es, ¿cómo se sintió usted después de que se permitió confiar y aperturarse en ese contexto? Pues sí me sentí después bien porque como que, o sea, porque dije, porque antes no,
no pasaba esto, pero pues ya como que cuando entró la confianza así, pues me sentí un poco mejor y ya como que desde ahí me empecé a abrir un poco más y me expresaba más. Claro. Ya no era tan cerrada, tan cerrada. Ok, pero en términos generales podríamos decir que el que tú ya te hayas permitido expresar terminó generando una sensación agradable o desagradable. Agradable. Ok, gracias compañero. Entonces, si se fijan chicos y chicas en relación a esto que venimos hablando, ¿sí? Con lo que nos comparte su compañera, pues al final del día el que nosotros podamos generar relaciones profundas y auténticas, eh, termina generando una sensación corporal, hablando de que la experiencia es la autoridad máxima, de gratificación, ¿sí? Una sensación agradable, ¿sí? O sea, el conectarnos con los otros, el que las conexiones con el otro sean saludables, de respeto, de empatía, de confianza, de no juicio, facilita en el ser humano que nosotros podamos eh, ser quien nosotros somos, ¿no? O sea, que se pueda expresar nuestro sí mismo con mayor autenticidad, ¿sí? Entonces, para Carl Rogers, esto que él observa, ¿no? Como teórico, lo lleva a la consulta terapéutica. Dice, nosotros tenemos que facilitar, ¿no? Todo esto que en teoría un ambiente saludable tendría que facilitar para que nosotros podamos ser auténticos. Entonces, si nosotros le modelamos al cliente o al consultante estas actitudes, el cliente o consultante va a aprender, ¿no? A sentirse cómodo, a sentirse agradable con esta manera de cómo vincularse. Por eso es un modelaje y va a salir al entorno a buscar este tipo de relaciones. Este tipo de relaciones donde él se sienta o ella se sienta plena, ¿sí? Con la manera en cómo interactúa, en donde interactúa, en donde no se siente juzgado, etcétera, ¿sale? Entonces, chicos y chicas, ¿cómo vamos hasta aquí con la participación de la compañera que nos ayudó para poder clarificar esta siguiente diapositiva? Bien, profe. Ok, gracias, Ida. Bien, profe. Los demás, ¿quiénes siguen en la clase? Porque por ahí Isaac estaba, pero luego se salió y ya no contestó. Ok. Okay. Muy bien, entonces avanzamos. Gracias, chicas. Ok. Hablar de la terapia no directiva de Rogers o la terapia centrada en el cliente. ¿Okay? Acompáñenos, por favor, Fernando, con la lectura. Terapia no directiva. Rogers no toma los conceptos de uso terapéutico tradicional como paciente, clínica o enfermedad, principalmente para eliminar la connotación patológica de las personas y darle un sentido más humano y de confianza a la persona. Okay. Entonces, cuando revisábamos, gracias compañero, esta postura terapéutica y esta visión del ser humano, se hablaba de un organismo básicamente digno de confianza, ¿no? Entonces, nosotros como terapeutas vamos a confiar, ¿sí? En la capacidad del cliente, ¿sí? De autorregularse, ¿no? De generar regulación organísmica, en la capacidad de fomentar lo que viene siendo, ¿sí? Su organización dinámica, ¿no? De su personalidad. Estoy buscando una diapositiva que creo que ya vi. En generar su proceso de valoración organísmica, ¿verdad? O sea, el organismo humano, el ser humano es un organismo, ¿sí? Que tiene la capacidad, ¿no? Y es digno de confianza de regularse, ¿no? De tomar decisiones, ¿no? Donde valora las circunstancias en relación al bienestar o malestar que éstas le puedan generar para así tomar la decisión más pertinente que ese individuo único considere, ¿sí? Acuérdense que desde esta terapia hablamos de la importancia
de contemplar y respetar que la experiencia personal es la autoridad máxima y entonces lo que el otro experiencia no es necesariamente lo que yo experiencio. Y por ende, la decisión que tome el otro es acorde a su experiencia y la decisión que yo tomo es acorde a mi experiencia. Que la decisión del otro o la decisión mía no es tan mal ni están bien, simplemente son diferentes. Si se acuerdan del ejemplo que poníamos el día de ayer con el niño y la madre, ¿no? O sea, ambas experiencias eran válidas, ¿no? Una tenía frío, el otro no, frente a las mismas circunstancias climáticas, porque la experiencia de cada uno había sido distinta en relación a lo que cada uno venía realizando previamente. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí, podemos avanzar a la siguiente diapositiva, chicos. Sí. Ok. Además de Michelle, los demás. Sí, profe. Ok. Amén. Compañero, voy a leer. Compañera Yesenia. Actitudes terapéuticas. Rogerianas. El grado de cambio constructivo en la personalidad del paciente es proporcional al grado en que perciba al terapeuta como dotado de autenticidad, aceptación y respeto incondicionales y comprensión empática. Ok, muchas gracias, compañero. Sí, aquí, bueno, ya nos adentramos. Yo les he venido hablando un poquito de lo que son las actitudes terapéuticas, ¿no? Que debe de tener, ¿no? Un terapeuta formado desde este enfoque, ¿sí? Y más que deba tener como un deberismo, como una obligación, son las actitudes que se invita, ¿no? A que el otro vivencie, ¿sí? A que el terapeuta sea capaz de vivenciar en su propia experiencia, ¿sí? Una actitud de autenticidad, una actitud de aceptación, ¿sí? O respeto incondicional, ¿sí? Y una actitud de poder ser empático, ¿no? La empatía tiene que ver mucho con esta cuestión de yo aceptar, ¿no? Las diferencias que nos rodean, ¿no? Para poder aproximarme a lo que tú estás sintiendo, partiendo desde de la comprensión de tu mundo subjetivo, ¿no? Y entonces la intención, bueno, es que el terapeuta rogeriano ponga sobre la mesa, ponga en el ambiente terapéutico estas actitudes que propician la confianza necesaria para que el cliente pueda ser capaz de expresarse con autenticidad, de respetarse a sí mismo, de aceptarse a sí mismo incondicionalmente, de ser empático consigo mismo, porque yo muchas veces les he mencionado que por ahí los más duros y severos con nosotros mismos somos muchas veces nosotros mismos, ¿no? Entonces, vamos a ver cada una de estas actitudes terapéuticas, chicos. ¿Sí? Usted misma, Yesenia, que no, que se escucha bien su audio. Autenticidad o congruencia. Ser quien realmente eres y no presentar fachada artificial. Estar abierto a los propios sentimientos y actitudes. El valor terapéutico de dicha actitud está en su calidad de ser contagiosa, de transmitirse sin necesidad de estar uno pendiente de los canales de comunicación. Ok, muchas gracias, compañera. Sí, entonces, ustedes van a encontrar en las diferentes referencias bibliográficas que circulan en los libros, ¿no? Y en la información de la web, que cuando hablamos de las actitudes rogerianas, la autenticidad va a ser sinónimo o la van a encontrar también como congruencia, ¿sí? O sea, el que yo sea congruente con lo que predico, con lo que hago, el que yo sea auténtico, ¿no? Entre lo que pienso, digo y siento, ¿no? Y cómo lo actúo, ¿sí? Entonces, ser realmente quien uno es, ¿no? Frente al otro, frente al cliente, frente al consultante, pues
dota de confianza al mismo cliente, ¿no? Para poder expresarse, ¿sí? O sea, porque entonces el otro dice, este es sincero, ¿no? Este es sincero con su manera de ser, con su manera de estar, ¿no? Entonces hace que yo como consultante, en caso de que yo fuera el cliente, ¿no? Pues diga, va, o sea, este es auténtico, puedo exponer mi vulnerabilidad, ¿no? O sea, en el caso de la compañera Fer Vázquez, que expresaba que su familia le empezaba a hacer preguntas, ¿no? A lo mejor que la compañera Fer Vázquez percibiera que cuando su familia le preguntaba cosas, ¿no? Se las preguntaba como desde la autenticidad o Fer percibía la autenticidad de el interés genuino, ¿sí? Que tenían los otros por ella, ¿no? Por saber de su vida. Entonces, en relación a la terapia nosotros tenemos un interés genuino por comprender, por entender si el mundo personal subjetivo del otro, ¿sí? Y entonces cuando yo muestro un interés genuino por el otro, ¿no? Soy congruente, ¿sí? Retomando como esta cuestión, ¿no? Una colega me compartía su experiencia en una formación de una especialidad donde la maestra había como retroalimentado o llamado la atención a varios alumnos en formación porque durante 3 años estos alumnos se formaron con esta maestra. Esta maestra tenía un estilo terapéutico, una congruencia, una manera de ser como terapeuta, como formadora. Misma postura que sus alumnos vieron a la hora de formarse con ella. Llegan al 4.º año de la formación y entonces en la formación terapéutica, en el 4.º año, estos alumnos tienen que llevar pacientes al aula para intervenir terapéuticamente, ¿no? Y que sean analizados, observados y calificados por sus docentes, en este caso la maestra. Y entonces varios de sus alumnos intentaron, ¿sí?, imitar el tono, la manera en cómo esta mujer intervenía cuando sus pacientes entraban en catarsis, ¿no? Cuando sus pacientes contactaban con su emocionalidad. Y entonces una retroalimentación, un reflejo que les hizo esta terapeuta a estos chicos fue que no estaban siendo congruentes, ¿sí? Porque estaban imitando el estilo terapéutico que ella tenía, ¿sí?, a la hora de intervenir con sus pacientes. Entonces, lejos de parecer auténticos o congruentes, parecía que estaban repitiendo un discurso como merolicos, ¿sí?, pero que no estaban implicados, ¿no?, desde su propia autenticidad en el contacto con el otro a partir de que el otro estaba contactando con una emoción, ¿sale? Entonces, bueno, por ahí es como muy importante como prestar atención en ello, ¿no? O sea, que yo realmente me muestre siendo quien soy frente al otro como terapeuta, ¿sí? No imitando estilos terapéuticos, no esto, no lo otro, ¿sale? ¿Vamos claros hasta aquí, chicos y chicas, con la autenticidad o congruencia? Sí, Por ahí esto de la congruencia, compañeros Andy, Jennifer y Michelle, que son los que me contestaron, ¿no? Bueno, ya están empezando a contestar más. Es algo que por ahí les va a fallar al inicio, ¿no? Cuando ustedes entren a 8.º y tengan que dar terapia entre ustedes, ¿no? Y sean evaluados por ello, porque por ahí van a estar más concentrados en que los evalúen bien, en el nerviosismo de que los están observando los demás, en el nerviosismo de que si lo hice bien, si lo hice mal, etcétera, etcétera, que por ahí va como a dificultar que ustedes puedan estar totalmente concentrados en prestar atención al otro, ¿no?, en estar para el otro de manera auténtica, porque van a estar más preocupados por su calificación, ¿no? Bueno, quizás les pase o quizás no, ¿verdad? Ya cuando lleguen a 8.º ya me platican o se acordarán de mí, ¿no? O si me toca darles clases, pues se los recordaré, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, seguimos avanzando, ¿sí?, con la siguiente de las actitudes terapéuticas,
que tiene que tener un terapeuta formado en este enfoque es la aceptación incondicional. ¿Sale? A ver, ¿quién más? ¿Ya regresó a la clase Isaac? Que nos pueda acompañar con la lectura. Sí, profe, aquí estoy. ¿Y por qué no contestó hace rato que le hice preguntas, compañero? Digamos que estaba un poco ocupado en algo, profe. Ok, bueno, nada más que tengan en cuenta que parte de su calificación final cuando se suba a la plataforma también voy a tomar en cuenta, o sea, se va a sumar a las calificaciones que ya van teniendo su participación, tanto para que les suba la calificación, ¿no?, como para que se las baje. Entonces, sí les pido que si van a estar en la clase, pues que cuando les haga una pregunta, pues participen en ello. ¿Sale, compañero? Entonces acompáñame con la lectura. Dice, aceptación incondicional. Tener una actitud receptiva y acogedora de todas las vivencias, expresiones y conductas del cliente. No implica la aprobación de las mismas, sino la comprensión de que no son consecuencias de las circunstancias y experiencias. Sirve para ofrecer un contexto libre de juicios donde el cliente pueda explorar los elementos más ocultos de su yo. Muchas gracias. De su yo es cuando hablamos de su sí mismo, ¿no? Tomando en cuenta que desde este enfoque se busca potencializar, ¿no?, la conciencia del sí mismo para que desde esta propia conciencia se genere la autonomía funcional del sí mismo y por ende la libertad y la responsabilidad, ¿sí?, de actuar desde este sí mismo, ¿sale? Entonces, tomando en cuenta lo que acaba de leer el compañero Isaac, que es la aceptación incondicional, ¿no? Si se fijan, chicos y chicas, vamos a hablar de estas tres actitudes y estas tres actitudes están entrelazadas. O sea, no se puede dar la una sin la otra, ¿sí? O sea, para que yo pueda ser auténtico también tengo que ser congruente, tengo que aceptar al otro como es, y la aceptación con el otro me permite ser empático con el otro, ¿no? Cuando hablamos de la aceptación incondicional, chicos y chicas, no hablamos de que nosotros estamos de acuerdo con el otro, sino hablamos de que nosotros vemos el mundo como el otro lo ve, ¿no? Cuando hablamos de aceptación incondicional es que entendemos que el otro percibe de una manera distinta como yo percibo, ¿sí? Y entender que el otro percibe de una manera distinta está relacionado directamente con que el otro ha experimentado y vivenciado circunstancias, ¿sí?, distintas a las que yo he vivido. Y por ende, ¿sí?, desde la subjetividad, desde la experiencia como autoridad máxima, ¿sí?, estas vivencias que cada uno de nosotros hemos tenido nos llevan a comprensiones, ¿sí?, de la realidad distintas, ¿sí? Entonces comprender, entender la realidad desde un lugar distinto, ¿sí?, en relación a lo que cada uno de nosotros hemos vivido, ¿sí?, me sirve para que yo pueda entender al otro libre de prejuicios, ¿sí?, libre de juicios, ¿no?, para que yo pueda analizar el discurso del otro, para que yo pueda comprender el discurso del otro sin establecer un juicio, ¿sí?, un juicio de valor, un juicio moral, etc., ¿no? O sea, yo entiendo, ¿no?, yo acepto al otro incondicionalmente, que por ahí es uno de los temas que yo les había planteado en el primer cuatrimestre, ¿no?, cuando hablábamos de esta temática del aborto, ¿no?, y demás, y yo les decía, bueno, chicos, ustedes pueden estar de acuerdo o no de acuerdo con el aborto, ¿no?, pero ¿qué va a pasar si el día de mañana les llega a terapia alguien que abortó? O en la postura viceversa les lleva a alguien a terapia del Opus Dei, ¿no?, donde se defiende la concepción de la vida desde el embrión, ¿no? Entonces, ¿cómo van ustedes a estar frente a su paciente, frente a su cliente, ¿no? O sea, desde este lugar, ¿no?, es como una prueba muy grande, ¿no? O sea, que yo sea capaz, ¿no?, de comprender al otro, de aceptar al otro incondicionalmente, incluso aunque yo no piense de la misma manera, incluso aunque yo no perciba de la misma manera, ¿no? O sea, pero sí puedo ser capaz de aceptar al otro incondicionalmente, de aceptar la experiencia del otro, de tener una actitud receptiva,
de tener una actitud acogedora, etcétera, sin que necesariamente, ¿sí?, yo esté de acuerdo con él. ¿Sí? Esta actitud, esta aceptación incondicional, ¿no?, me parece como una de las actitudes, ¿no?, como más difíciles de llevar a cabo, ¿no?, de vivenciar, cuando se contraponen con nuestras creencias, ¿no? Entonces, por ahí pues es una tarea en la cual ustedes, chicos y chicas, tienen que pues trabajar en ello, ¿no? Trabajar en sus propios procesos terapéuticos para tener la apertura frente al otro, ¿no? La apertura implica aceptación, la apertura implica congruencia, ¿no? O sea, porque aceptar al otro incondicionalmente, independientemente de si yo comparto con él lo mismo o no, implica ya también que yo sea congruente, ¿no? Que yo sea auténtico. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Hasta aquí vamos claros con la información. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Nuevamente usted, Michelle, acompáñenos con la lectura, compañero. Aceptación y comprensión empática. Es cuando el terapeuta está percibiendo y aproximándose a la realidad construida por el mundo interno del cliente y es capaz de comunicarle partes significativas de dicha vivencia. Captar el sentir y el significado de la experiencia de un cliente hace que el otro realmente se sienta visto, escuchado y comprendido sin juicio alguno. Ok. Bueno, vamos explicando esto que acaba de leernos su compañero Michelle. Muchas gracias, compañero. Fíjense que cuando yo hablo de la empatía, cuando reflexiono sobre la empatía, me acuerdo mucho, ¿no?, o reflexiono sobre una frase de Carlos Esclía, que es un literato español, ¿no?, que habla de la otredad del otro, ¿no? Y entonces, cuando habla del otro, Carlos Esclía dice: frente al otro siempre hay un puente inquebrantable entre nosotros, ¿sí? Un puente que no se puede derribar, ¿no? Y entonces, al hablar del otro, Carlos Esclía habla de reconocer esta incapacidad que tenemos, ¿sí?, para poder realmente comprender al 100% lo que el otro vivencia. Porque para poder comprender al 100% lo que el otro vivencia, tendríamos que ser el otro, ¿sí? Y entonces, siguiendo las reflexiones de este autor, cuando la gente habla de que la empatía es ponerte en los zapatos del otro, yo no estoy como totalmente de acuerdo con esta afirmación, chicos y chicas, ¿no? Tomando como referencia esta analogía literaria de Carlos Esclía, de que hay un puente inquebrantable entre nosotros. ¿Por qué, chicos y chicas? Porque al final del día yo no puedo sentir lo que el otro siente. Yo puedo acercarme a lo que el otro siente, ¿sí?, a partir de lo que yo estoy sintiendo con lo que el otro me está contando, ¿sí? Y eso es bien poderoso, ¿sí? O sea, cuando el otro realmente se siente entendido, ¿sí?, es porque yo he puesto, ¿sí?, mi emocionalidad, lo que yo siento al descubierto frente al otro, ¿sí?, y ese otro, ¿sí?, se siente entendido porque se identifica con lo que yo le manifiesto, ¿sí?, sobre su sentir. No sé si me estoy explicando, chicos y chicas, ¿sí? O sea, tenemos de entrada que reconocer que no podemos sentir lo que el otro siente, pero sí nos podemos acercar a lo que el otro siente a partir de lo que nosotros estamos sintiendo, ¿sí?, con lo que el otro nos cuenta, con lo que el otro nos dice, ¿sí? Entonces, en la música se habla de cómo las cuerdas, ¿no?, el movimiento de las cuerdas genera una vibración y esta vibración, ¿no?, conlleva a una sintonía, ¿no?,
un ritmo, a una melodía, ¿sí? A partir de que estas vibraciones pues entran en una misma sintonía, ¿no? Y esta sintonía genera un sonido que por lo general suele ser agradable, ¿no? A la escucha, ¿no? Al escucha humano, ¿sale? Entonces, sobre la empatía, chicos y chicas, vamos a profundizar y vamos a reflexionar más. Yo tengo unos PDFs que vamos a leer, que vamos a analizar sobre lo que viene siendo la empatía, ¿sí? Sobre lo que es la empatía, sobre qué actividades humanas propician que nosotros podamos ser cada vez más empáticos frente a nuestros clientes, frente a nuestros pacientes, frente a nuestros consultantes, ¿no? Entonces, la empatía es aproximarnos, ¿sí?, a la realidad del mundo interior de nuestro cliente, ¿sí?, y hacerle sentir al otro, ¿no?, que el otro genera en nosotros un estado emocional acorde a lo que el otro está sintiendo. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta aquí respecto a lo que es la comprensión empática? O sea, la comprensión empática hace que el cliente, que el consultante se sienta visto, escuchado, comprendido, sin ser enjuiciado. ¿Sí, chicos y chicas? Sí, profe. Diría Alejandro Esplérnico, no me acuerdo cómo se apellida, que es el autor de los artículos que vamos a leer sobre la empatía. Él decía, es mucho más fácil hablar de la empatía que vivenciarla, que llevarla a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de ustedes revise sus experiencias personales y saque sus propias conclusiones. Ok, entonces ya avanzamos en relación a las actitudes que debe de tener un terapeuta frente a su cliente. Ahora vamos a hablar de el discurso y las funciones del terapeuta, porque primero hablamos de las actitudes, o sea, de mi postura, de mi manera de estar frente al otro. Ahora, cuando yo estoy frente al otro, el otro está hablando, el otro tiene un discurso, ¿sí? Un discurso a través de su lenguaje verbal y a través de su lenguaje no verbal. Cuando hablamos de lenguaje verbal, hablamos de la dialéctica, el habla como tal. Cuando hablamos del lenguaje no verbal, hablamos de aquello que acompaña el discurso, que es mi postura, mis movimientos oculares, mi tono de voz, mis movimientos en el cuerpo, ¿no? Me hago para adelante, me hago para atrás, etcétera, ¿no? Y todo ello, pues, conlleva, ¿no?, a que el terapeuta esté atento, percibiendo las reacciones del otro para poder reflejárselas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las funciones del terapeuta, vamos a hablar de lo siguiente. Acompáñenos con la lectura, por favor, Juana María. Creo que la compañera no estaba en la clase, ¿verdad? Entonces usted, compañera Jennifer. El discurso y las funciones del terapeuta. Concretización, reflejos simples de sentimiento, educación y responsabilidad. Elucidación. Perdón. O en este caso también se le puede reflejos de clarificación. ¿Sí? Ok.
Muy bien, entonces vamos a avanzar con cada uno de estos, vamos a ir explicándolos de manera sencilla. Viene una redacción sobre cada uno de estos, ¿sale? Cuando hablamos, o sea, son principalmente 3 funciones las que hace el terapeuta desde este enfoque, ¿no? En la terapia. Una es concretizar, la otra es generar reflejos, ¿sí? De lo que el otro nos está contando. Los reflejos pueden ser de tipo simple, de sentimientos o elucidaciones, y responsabilización, responsabilizar al otro, ¿vale? Entonces vamos avanzando. Veo que se integró a la clase la compañera Sutei. Entonces, Su, acompáñenos con la lectura, por favor. Su, ¿puede leer? Sí, voy, profe. Dice, concretización. Soluciones vagas a problemas vagos nunca conducen a una acción efectiva. Implica incluir sentimientos, experiencias y conductos dentro de una situación específica. Además, debe de estar unido a la problemática real del cliente. Ok. Entonces, hablar de concretización, chicos y chicas, en terapia nos es muy funcional y nos sirve mucho para que el paciente o el cliente clarifique, aterrice aquello que está sintiendo, ¿sí? No sé si les ha tocado estar con alguien, ¿no? Que les cuenta mucho y no les dice nada. O alguien que está frente a un problema y que te avienta todo un speech, pero no te... o sea, que nada más como te cuenta la queja, pero no hay como ninguna solución, por así decirlo, ¿no? O sea, que en nuestra cultura, ¿no? En el lenguaje popular mexicano hasta se habla de un verbo, ¿no? Un verbo en relación a un personaje, ¿no? Del cine mexicano que el compañero Fernando acaba de exponer, ¿no? El famoso cantinflear, ¿no? O sea, como decir mucho y no decir nada, ¿sí? Como hablar por sobre la superficie, en la periferia, alrededor, no ir al grano, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de concretizar, hablamos de que el otro nos hable, ¿no? De manera más específica, ¿sí? Sobre aquello que nos está queriendo decir, ¿sí? Sobre la intencionalidad de su discurso, ¿no? O sea, a ver, dime de qué se trata esto, ¿no? ¿Cuál es tu intención al hablar de esto? ¿Sí? Oye, pero con todo esto que tú me dices, ¿a qué quieres llegar? ¿No? Si te voy entendiendo bien cuando tú hablas de todo esto, ¿qué estás sintiendo? ¿No? ¿Qué me quieres decir? ¿No? O sea, como que con nuestras preguntas, ¿sí? Hacer que el otro aterrice, ¿sí? Su discurso racional, ¿sí? A emociones, sentimientos, pensamientos concretos. Por eso se llama concretización. ¿Sale? Entonces, vamos claros hasta aquí, chicos y chicas. Sí, profe. Si se fijan ahorita que yo estuve hablando con su compañera Fer Vázquez y le pedí que nos apoyara y participara, ¿sí? Hablándonos de una experiencia personal, no sé si se percataron que al inicio su discurso era más vago. O sea, como nos decía y no nos decía. Y entonces yo le hice preguntas concretas, ¿no? Y le dije, bueno, pero ¿a qué te refieres con esto? ¿No? O cuando tú hablas de esto, ¿no? ¿Cómo fue para ti? ¿No? Entonces yo hice preguntas inclinadas a que ella concretizara, ¿sí? Lo que nos estaba platicando, ¿sí? A que fuera más específica con su discurso. Eso es concretización. Si prestaron atención como a esas preguntas que yo le hice, tienen que ver con ello, para que ella pueda clarificar más. Ok, entonces usted misma, Fer, acompáñenos con la lectura.
de los reflejos simples. Reflejos simples. Reproducir las últimas palabras para facilitar la continuación del relato. Poner de manifiesto un elemento importante y resumir la comunicación del cliente. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de reflejo simple, chicos y chicas, simplemente es reproducir la parte final del discurso de nuestro paciente, ¿sí? O la parte más importante del discurso de nuestro paciente, para que nuestro paciente pueda proseguir con su relato. ¿Sí? Entonces, no sé, Pedrito llega a la terapia, entonces dice que estoy muy enojado con mi mamá, porque entonces mi mamá me castigó porque llegué 2 horas después de la hora acordada, ¿no? Y entonces me castigó. Ah, entonces tú llegaste 2 horas después de lo que acordaron. Sí, entonces, pues yo me enojé y entonces ella me dijo, tú no te mandas solo y mientras vivas en esta casa, estas son las reglas. Ah, entonces en la casa de tu mamá hay ciertas reglas. Pregunta el terapeuta. Sí, me dijo que en su casa hay ciertas reglas, entonces que mientras yo no las respete, pues voy a estar castigado. Ah, entonces te castigó por no respetar las reglas. Sí, y entonces pues me quedé yo un mes sin salir y considero que esto es muy injusto por esto, chalala, chalala. Ok, entonces tú rompiste las reglas y consideras que esto es muy injusto. Sí, porque mi mamá no debería ser tan rígida, chalala, chalala. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿se dan cuenta de estas afirmaciones que yo hice sobre el mismo discurso, ¿sí? De Pedrito, que le permiten a Pedrito continuar con su relato? O sea, sí, compañero. Pues, ¿qué anda haciendo en las fiestas si estamos en cuarentena, compañero? ¿Eh? No está cumpliendo con las reglas de sana distancia, ¿no? Nos vamos a tener que quedar más tiempo en cuarentena porque usted anda de fiestero. No, entonces, ¿qué fue, compañero? ¿Reunión social? Pues con que sean pocas, compañero, fue en contra de las reglas. ¿Sí? No hay justificación. Entonces, o sea, es su responsabilidad, muy respetable, ¿no? Pero, no se justifique, asuma las consecuencias de haber estado en una reunión que por el momento, bueno, nos están pidiendo que no las tengamos, ¿no? Entonces, después de hacerle un reflejo de responsabilización al compañero, continuamos, ¿no? De responsabilizar al compañero de sus actos, mejor dicho. Vamos claros con este ejemplo que les acabo de poner de los reflejos simples, chicos y chicos, para continuar. No sé si recuerdan hace tiempo, chicos y chicas, siguiendo el ejemplo que nos acaba de dar el compañero Fernando, les agradecemos, que yo les decía que en ciertos enfoques terapéuticos como la psicología humanista o como la psicoterapia gestal, lejos de muchas veces usar la pregunta ¿por qué? O sea, ¿por qué hiciste eso? Hacemos la pregunta ¿para qué hiciste eso? Porque cuando nosotros preguntamos por el por qué, estamos preguntando por la justificación, ¿sí? Cuando nosotros preguntamos el para qué hiciste eso, ¿sí? Preguntamos la intención. Y cuando preguntamos la intención, ¿sí? Se envuelve más ahí la responsabilidad de mis actos. Cuando hablamos de la justificación, ¿sí? Muchas veces nuestros actos los justificamos y el justificarlos implica que no asumamos como la responsabilidad. Entonces, bueno, ahorita que lleguemos ahí, bueno, se hablará más sobre ello. ¿Sí? A ver, compañera Andrea Hernández, acompáñenos con la lectura, por favor, de los reflejos de sentimientos. Reflejos de sentimientos.
Trata de sacar a la luz la intención, la actitud o el sentimiento inherentes a sus palabras. Consiste en iluminar el fondo de la comunicación con el fin de permitir al sujeto que se dé cuenta si hay en él elementos susceptibles de integrarse a la figura. Parece que también te entristece. Ok, bueno, lo que acaba de leer en el último párrafo la compañera Andrea es un reflejo de sentimiento. Cuando hablamos, chicos y chicas, de reflejos de sentimiento, hablamos de cómo nosotros entrelazamos, ¿sí?, el discurso verbal de nuestro paciente con su lenguaje no verbal, ¿sí? ¿A qué nos referimos? El tono con el que nos lo está contando, las expresiones faciales que hace, los movimientos oculares, las reacciones corporales que tiene el otro, se sonrojó, se quedó pálido, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la terapia es una ciencia y es un quehacer complejo y es un quehacer que implica mucha energía por parte del terapeuta, ¿no? Porque entonces tú estás escuchando el discurso, pero al mismo tiempo que escuchas el discurso, ves si al otro se le entrecortó la voz, ves si al otro se le están cargando, se le están llenando los ojos de lagrimeo, ¿no? Y entonces, muchas veces cuando el otro está hablando, ¿no?, y ves que empieza a contactar con una emoción, el que tú hagas un reflejo de sentimiento facilita que el otro pueda entrar en contacto con ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, la compañera Juana está hablando de un conflicto que tiene con su madre y entonces cuando habla de esto se le entrecorta la voz y se le empiezan a como a lagrimar los ojos, ¿no? Y está hablando y entonces uno ahí puede interrumpir, oye Juana, parece que eso que me cuentas te da tristeza, ¿verdad? ¿Qué estás sintiendo? ¿No? Y entonces, pues ahí, ese reflejo hace que a lo mejor la compañera contacte con mayor facilidad con su tristeza. Y entonces se detenga, se acabe el discurso hablado, porque muchas veces el discurso hablado nos impide contactar con la emoción, ¿no? O sea, la racionalización muchas veces no nos deja contactar con lo que estamos sintiendo y en ese momento, ¡pum!, ¿no?, la compañera comienza a llorar, ¿sí? La compañera contacta con lo que está sintiendo y puede estar llorando y al mismo tiempo, pero ya habla y llora y está en contacto con una emoción, por así decirlo, ¿sí? Entonces, los reflejos de sentimiento, obviamente nosotros no hacemos reflejos de sentimiento así nada más porque se nos ocurrió y porque pensamos que es eso. Hay toda una teoría psicológica, ¿sí?, principalmente sustentada, ¿no?, por el teórico de la evolución Charles Darwin, que al final en su última teoría, en su última tesis, habla de las similitudes que existen entre los animales mamíferos y los seres humanos respecto a la expresión de sus emociones, ¿no? O sea, ¿qué pasa corporalmente y qué pasa fisiológicamente cuando un ser humano siente tristeza, cuando un ser humano siente enojo, cuando un ser humano siente alegría, cuando un ser humano siente afecto, cuando un ser humano siente miedo, ¿no? Entonces la pupila se dilata, los mejillas se sonrojan, se traba la mandíbula, etcétera, etcétera, ¿no? Hay todo un estudio, ¿sí?, sobre las reacciones corporales y faciales que acontecen cuando nosotros sentimos una emoción, ¿sí? En el otro grupo preguntaban sobre precisamente este tema, chicos y chicas, ¿no?, en relación a qué pasa cuando estamos frente a tics nerviosos, ¿no? Pues yo les decía, frente a una persona que manifiesta tics nerviosos, chicos y chicas, hablamos ya de un evento más complejo, ¿no? Hablamos de una adaptación a la desadaptación, hablamos de una adaptación al estrés, ¿no? O sea, de vivir en un estrés constante. Este estrés constante está generado no solamente por emociones, sino también por pensamientos, y la fusión entre emociones y pensamientos deriva en sentimientos, ¿sí? Los sentimientos pueden ser, por ejemplo, la culpa, la vergüenza, la ira, ¿no? O sea, procesos más elaborados, ¿no? Donde son procesos más elaborados que tienen que ver ya con el pensamiento, ¿sí?, con el contexto, con las expectativas, etcétera. Entonces, cuando hablamos de emociones simples, que son la matea, estas 5 emociones, el miedo, el amor, la tristeza, el enojo y la alegría, ¿sí?, hablamos de emociones de corta duración, ¿sí?, que duran poco, ¿sí? Charles Darwin menciona esto y en el PDF, si alguno de ustedes ya se dio la oportunidad de leer estas 4 páginas, esta Miriam Muñoz Polita habla de las emociones como de corta duración, ¿sí?
que tienen una corta duración, y las emociones son de corta duración porque Charles Darwin establece que estas emociones nos han servido para adaptarnos al medio ambiente, en específico nos han servido para sobrevivir. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el que nosotros sintamos miedo nos permite ponernos a salvo de situaciones de riesgo. El que nosotros sintamos enojo nos permite poner límites. ¿Sí? De hecho, una persona deprimida es una persona que le cuesta poner límites. ¿Sí? Y este no poner límites le ha conducido, le ha llevado a vivir una vida que no necesariamente era la vida que ella quería vivir. ¿Sale? Entonces, ¿queda claro esto que les hablo de las emociones? ¿Queda claro esto que les hablo de los reflejos de sentimientos, chicos y chicas? Sí, profe. Ok, Sí, profe. entonces vamos al tercero de nuestros reflejos. Ok, el día de hoy, usted, compañera Andy, acompáñenos con la lectura, los reflejos de elucidación o clarificación. Reflejos de elucidación. Clarificación. Poner de manifiesto sentimientos y actitudes que no se derivan directamente de las palabras del cliente, sino que pueden deducirse razonablemente de la manera de comunicar y del contexto. Si es eso lo que usted quiere decir, no sé si captó correctamente lo que... No sé si, sí, gracias, compañera. Entonces, cuando hablamos de elucidación, chicos y chicos, es el reflejo más complejo que nosotros podemos elaborar como terapeutas para decírselo al otro, al consultante, al cliente, en el sentido de que implica que nosotros podamos deducir, tomando como referencia nuestro lenguaje, nuestro conocimiento terapéutico, combinándolo con lo que estamos percibiendo y vemos de nuestro cliente, ¿verdad? O sea, entre lo que el cliente dice, lo que el cliente manifiesta no verbalmente, ¿sí? Y lo que está tratando de decirnos, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿no? Y además de ello, pues la manera en cómo preguntamos, cómo concretizamos para poderle dar al grano, ¿no? O sea, como poderle dar al meollo del asunto. Una elucidación es poderle como atinar al meollo del asunto. No sé si me explico, ¿no? O sea, cuando el otro te dice, sí es eso lo que te estoy tratando de decir, ¿no? O sea, sí es eso lo que estoy sintiendo, ¿no? O sea, como a través de este reflejo le ayudamos al otro, al cliente, a clarificar aquello que está sintiendo, pensando, pasando, experimentando. Entonces, por eso es que nosotros en los reflejos de elucidación, o sea, clarificamos, preguntamos al otro, porque nosotros podemos deducir teóricamente y clínicamente lo que puede ser, pero tenemos que corroborarlo con el otro, porque tenemos que entender, ¿no?, que la experiencia del otro es su autoridad máxima, entonces yo no le impongo al otro lo que es. Por eso es a modo de pregunta. Entonces, en relación a lo que tú me dices, Andy, podría decirse que tú en el fondo te sientes realmente triste con tu mamá porque no confía en ti, aunque lo que le manifiestas es enojo. Ese es un reflejo de litigación, ¿sale? Pero entonces no lo afirmas, se lo preguntas al otro. Y entonces Andy, sí, es que en realidad lo que siento es tristeza porque pues me duele, ¿no? Y entonces como no me gusta expresar mi dolor, pues me defiendo a través del lenguaje, ¿no? Me queda claro con este ejemplo. O decirle, no sé si estoy captando correctamente lo que tú me quieres decir. Cuando tú me hablas de esto, ¿te estás refiriendo a esto? Sí, sí me refiero a esto, ¿no? Pero es a modo de pregunta. Sí, se inicia con estas oraciones como estas, que acaba de leer la compañera, pero se termina preguntando al otro para corroborar con el otro la información, porque el otro es el experto sobre sí mismo, porque la experiencia que nosotros tenemos que validar es la del otro. ¿Sale, chicos y chicas? ¿Vamos claros hasta aquí?
¿Se entiende? Sí, Andy y los demás. Sí, profe. Okay. Miren, nos quedan por ahí 2 diapositivas, ¿sí? Las diapositivas de esta parte central también de esta teoría, que es el responsabilizar a los pacientes, ¿no? A los clientes sobre sus acciones, sobre sus actos, sobre sus respuestas. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Sí, el día de mañana también vamos a ver el video de este personaje, de este autor, con la paciente Gloria. Sí, les pido por favor de tarea que vayan leyendo el PDF que les envié, de favor, que vayan también, repasen las diapositivas, ¿sí? De esta semana de este autor, ¿sí? De estas clases de Rogers, ¿sí? Porque el día de mañana la clase va a ser interactiva, va a haber sesión de preguntas y respuestas, ¿sí? Yo te voy a preguntar, por ejemplo, a ver, háblame de un momento de la terapia donde tú hayas visto que Rogers hizo un reflejo simple. Entonces, les voy a pedir que ustedes hagan anotaciones. Pero para que ustedes puedan hacer anotaciones, primero tienen que entender con claridad la teoría. Entonces, necesito que estudien la teoría, por favor, chicos.